Buenos días con todos los presentes. Empezamos, Juan Carlos. Juan Carlos, empezamos. Sí, doctor, ya podemos empezar. Buenos días. La segunda sala penal de apelaciones supraprovincial itinerante de Huancavelica va a llevar a cabo la audiencia programada para el día 23 de junio del año 2021 a horas 9:15 de la mañana en el expediente 58-2020, seguido contra Demetria Romaní Rúa por el delito de agresiones en contra de las mujeres en agravio de Santiago Ayaipoma Mendoza. El colegiado está conformado por los señores jueces superiores Jaime Contreras Ramos, presidente, Carlos Amaniego Espinosa, integrante, y Marisol Jaramillo Garro, directora de debates. Se concede el uso de la palabra a la directora de debates. Adelante, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Buen día con todos. A continuación pasamos a la etapa de la acreditación, para lo cual se concede el uso de la palabra a la señorita fiscal. Gracias. Muy buenos días, señores jueces superiores de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica. Por el Ministerio Público, Nirma Margot Sánchez Flores, en mi condición de fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, y en esta oportunidad, en representación de la Primera Fiscalía Superior Penal de Huancavelica, señalo como domicilio procesal el Jirón Agustín Gamarra, número 449, cercado de Huancavelica. Mi correo electrónico es nsánchezj@mpfn.gov.p. Mi casilla electrónica es el número 49056 y mi celular es el 943-606075. Gracias. Gracias. ¿Ha concurrido la defensa técnica de la parte agraviada? Igualmente, defensa técnica de la parte acusada. Ninguno. Bien, a continuación se solicita razón al doctor Juan Carlos si las partes procesales han sido válidamente notificadas. Gracias. Buenos días con todos los presentes. Doctora, se les ha notificado a sus casillas electrónicas que corre a folio 50, en este caso de la señora Demetria Romaní Rúa a la doctora Araujo Ignacio Fanny Maribel, a la casilla electrónica 92471, del señor Santiago Ayaipoma Mendoza al doctor Huarcaya Incañaupa Teodosio, a la casilla electrónica 71684, a fin de que puedan concurrir para la presente audiencia. Asimismo se les ha notificado con las notificaciones correspondientes al señor Ayaipoma Mendoza Santiago, que se dejó bajo puerta. Y la señora Demetria recepcionó personalmente la notificación, doctora. Bien, gracias. Atendiendo la razón emitida por el doctor Juan Carlos, se declara válidamente instalada la presente audiencia. A continuación se solicita razón al doctor Juan Carlos respecto de la resolución materia de apelación. La resolución materia de impugnación es la resolución número 2 de fecha 6 de abril del 2021, en la cual se resuelve declarar improcedente la incoación del proceso inmediato postulado por el Ministerio Público en contra de Demetria Romaní Rúa. Asimismo, mediante resolución número 3 de fecha 7 de abril del 2021, se admite el medio impugnatorio formulado por el Ministerio Público y se dispone elevar con efecto suspensivo definitivo los actuados a la instancia superior que afectos que resuelva conforme a su competencia. Asimismo, eso sería todo, doctora. Bien, gracias. A continuación se solicita, aclarando, a continuación, y estando la razón emitida por el doctor Juan Carlos, se concede el uso de la palabra a la señorita fiscal con la finalidad de que usted indique su pretensión impugnatoria y agravios. Gracias. Gracias, doctora.
Bueno, la pretensión del Ministerio Público, no obstante que en el recurso de apelación interpuesto por el fiscal de la Fiscalía Provincial Penal de Angaraes no lo ha precisado, pero de sus argumentos se entiende, ¿no? Y de conformidad al artículo 409, numeral 1 del Código Procesal Penal, la pretensión consiste en que se declare la nulidad de la resolución número 2 de fecha 7 de abril del 2021, que declara improcedente la incoación del proceso inmediato postulado por el Ministerio Público, y en consecuencia se lleve a cabo otra audiencia de proceso inmediato por el juez llamado por ley. Los agravios son los siguientes, ¿no? Con la resolución materia de apelación se ha vulnerado el debido proceso en su vertiente del principio de legalidad. Bien, doctora, antes de que sustente sus agravios, a efectos de que usted narre los hechos de manera resumida. Gracias. Ya, doctor. Ya, doctora. Bueno, doctora, los hechos que se le atribuye a la investigada Demetria Romaní Rúa consiste en que con fecha 9 de septiembre del 2019, siendo las 19 horas aproximadamente, cuando el agraviado se dirigía a la casa de su señora madre por inmediaciones del Jirón San Martín, distrito de Huancahuanca, en eso observó a la investigada, quien se encontraba sentada en una esquina de dicha calle. Y al pasar el agraviado por ahí, la investigada se levantó y empezó a reclamarle diciéndole: ¿por qué a mi hija le has dicho que te ha robado? Luego de ello empezó a lanzarle piedras en la espalda y cintura del agraviado, así como también empezó a insultarle diciéndole, con el respeto de la sala: guajra de mierda, perro de mierda, si estás con otra, ¿a qué vienes? Te voy a matar, matándote voy a estar tranquila, te voy a hacer brujería. Ante dichas reacciones de la investigada, el agraviado optó por escaparse. Estos hechos han sido subsumidos en el tipo penal de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar previsto en el artículo 122-B, primer párrafo del Código Penal, en concordancia con el artículo 108B, numeral 1 del Código Penal. Esos son los hechos, doctora. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la señorita fiscal con la finalidad de que sustente sus agravios. Gracias. Gracias. Bueno, señores magistrados, con fecha 27 de enero del 2020, el fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes solicitó ante el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Angaraes requerimiento de incoación de proceso inmediato. Y este pedido lo hizo al amparo del artículo 446, numeral 1, inciso C del Código Procesal Penal. Es así que cuando se lleva a cabo la audiencia de control, la audiencia de incoación de proceso inmediato, el fiscal sustentó dicho proceso en mérito a dicha causal. Sin embargo, el señor juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, al emitir la resolución materia de apelación, lo hace al amparo del artículo 446, numeral 1, literal B del Código Procesal Penal. Es así, señores magistrados, ¿no? De que, teniendo en cuenta que el fiscal había solicitado el proceso inmediato bajo la causal del literal C del numeral 1, artículo 446 del Código Procesal Penal, que dice
los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes. Esa fue la causal solicitada por el representante del Ministerio Público. Sin embargo, el juez de la investigación preparatoria deniega dicha solicitud de proceso inmediato en mérito a la causal prevista en el literal B, numeral 1 del artículo 446 del Código Procesal Penal, que dice: el imputado ha confesado la comisión del delito. Asimismo, señores magistrados, también el señor juez que emite la resolución en materia de apelación no tuvo en cuenta la causal invocada por el representante del Ministerio Público, como era, pues, de que durante las diligencias preliminares habían suficientes elementos de convicción que acreditaban el delito que se le atribuía a la investigada, como es la denuncia interpuesta por el agraviado luego de sucedidos los hechos ante la comisaría de Angaraes. Así tampoco no tuvo en cuenta el informe 143-2019, que contiene el reconocimiento médico legal, donde se acredita que el agraviado presentó contusión en columna lumbosacra, contractura muscular lumbago, producto de las piedras que le había lanzado la investigada al agraviado, y que le ha producido un día de asistencia facultativa por 2 días de descanso médico. Tampoco tuvo en cuenta el informe psicológico número 307-2019, en el que se acredita, ¿no?, que el agraviado presenta en el área cognitiva evidencia, afectación por presentar preocupación ante la posibilidad de volver a ser agredido físicamente por su esposa. Igualmente no tuvo en cuenta la declaración del agraviado, quien les indica a la denunciada como la responsable del maltrato físico y psicológico producido en su agravio. Es así que todos estos elementos de convicción acreditan la evidencia delictiva, ¿no? Y por lo tanto, pues no tuvo en cuenta el juez, así como también de que este caso no es complejo. Más aún, señores magistrados, ya existe pronunciamiento respecto al proceso inmediato. En el acuerdo plenario extraordinario número 2-2016 de fecha 1 de junio del 2016, específicamente en el fundamento 8, se señala que para que proceda la incoación del proceso inmediato es suficiente que se cumplan con 2 presupuestos materiales, como son el primero de ellos, la evidencia delictiva y la ausencia de complejidad, lo que se ha dado en el caso en materia de análisis. Por lo tanto, pues, se ha desnaturalizado esta institución del proceso inmediato al resolver la resolución en materia de apelación. Gracias. Bien, muchas gracias, señorita fiscal. A continuación, se concede el uso de la palabra al señor presidente. Si tiene alguna pregunta que formular. Doctora, de mi parte ninguna, gracias. Bien, gracias, señor presidente. Igualmente se pregunta al doctor Samaniego si tiene alguna pregunta que plantear. Bien, doctora. Señorita fiscal, verificados estos actuados, se tiene que los hechos se han producido el 9 de septiembre de 2019. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Y la solicitud o el requerimiento de incoación de proceso inmediato se presenta el 27 de enero de 2020. Sí, doctor. Bien, para que explique el Ministerio Público, porque no es la primera vez que se advierten este tipo de demoras, el Código Procesal Penal establece que
un plazo improrrogable, o sea, antes de los 30 días, en los supuestos de los literales B y C, el Ministerio Público debe formular ese requerimiento. Si lo hace en forma posterior, en realidad, pues ciertamente no es adelantar criterio, pero ya esa incoación ya deviene desnaturalizada porque atenta contra lo que establece el mismo proceso penal. ¿Qué puede explicar al respecto, doctora? Doctor, si bien es cierto, exige, ¿no?, que se presente, como dice, cuando se tengan las diligencias preliminares y antes de los 30 días que se haya formalizado investigación preparatoria. Sí. Es antes de los 30 días de que se haya formalizado investigación preparatoria. Así, pero, o sea, hay un plazo, ¿no? Incluso los protocolos Claro, pero proceso por eso inmediato precisamente, doctor, así lo establece, pero el Ministerio Público lo presenta después de 4 meses, hasta 6 no, meses, y eso desnaturaliza la esencia de un proceso inmediato, cuya característica esencial es precisamente su inmediatez, su celeridad. Pero, doctor, a ver, explique otra. Doctor, disculpe, hay que tener en cuenta que el año pasado también hemos estado con el problema, con lo de la pandemia. En ciertos sectores se había decretado pues cuarentena, ¿no? Todo eso hay que tener en cuenta. Por ello es que Sí, es que haya sido la razón que se haya presentado, ¿no? Pero como le vuelvo a repetir, el proceso inmediato se presenta durante las diligencias preliminares y antes de los 30 días de la investigación preparatoria. Así. Pero el protocolo lo precisa, son 30 días. Pero de la formalización de investigación preparatoria, doctor. Sí, pero no debe exceder 30 días, pues. Pero, antes de los 30 días, claro. No, antes de la formalización, pero cuando se trata de diligencias preliminares, existen plazos que están establecidos en las directivas y protocolos. Entonces, usted alude a la pandemia, pero estos hechos son del 9 de septiembre de 2019. La pandemia se ha iniciado el 16 de marzo de 2020, o sea, los plazos se han suspendido a partir de esa fecha. Bien, señorita directora de los debates, muchas gracias. Bien, gracias. Señorita fiscal, a efectos de que usted absuelva la siguiente pregunta. Sí, doctora. De acuerdo a los elementos de convicción que han ofrecido para incoar proceso inmediato, se advierte que únicamente se tiene la sindicación del agraviado, razón por el cual la valoración se tendría que realizar en mérito al acuerdo plenario número 2-2005. La pregunta es la siguiente: si los elementos de convicción que se han acopiado en la etapa preliminar son suficientes para determinar la responsabilidad del imputado, toda vez que cuando se trata de un proceso inmediato no cabe duda alguna para ir a juicio inmediato. Gracias. Bueno, doctora, si bien es cierto, ahí está la declaración del agraviado, el reconocimiento médico, el psicológico, ¿no? Y así como también la declaración de la investigada, ¿no? Sin embargo, bueno, la investigada, ella reconoce que estuvo en el lugar de los hechos, ¿no? En que incluso insultó, ¿no? Pero no hay un reconocimiento expreso de ella que acepte los cargos, ¿no? Ahora usted me dice, si bien es cierto, hay una sindicación que hizo el agraviado, y esta sindicación pues debe estar rodeada de otros elementos periféricos, ¿no? Sobre todo respecto a la aceptación de los cargos de la investigada, ¿no? Ahora, yo considero, doctora, de que ejerciendo su derecho de defensa, la imputada pues ha negado los hechos, no obstante de que hay prueba evidente, ¿no? Bien, gracias. Señor presidente, mi participación ha concluido. Muchas gracias. Bien. Vamos a dar por finalizado el debate probatorio. El colegiado va a pasar a debatir la causa.
Se comunica que la resolución se va a dictar dentro del plazo determinado por ley y se notificará a los sujetos procesales. Vamos a finalizar la audiencia siendo las 9:44 de la mañana. Buenos días. Buenos días con todos.